Los capítulos 1 y 2 del libro de los Gálatas son una sección, por así decirlo, autobiográfica, en la que el apóstol Pablo habla acerca de su llamado por Cristo y su misión con los gentiles. Habla acerca de cómo visitó a Pedro y estuvo 15 días con él, y cómo más adelante, cuando estuvo en Antioquía, reprendió a Pedro por no comportarse conforme al Evangelio. Los capítulos 3 y 4 son capítulos altamente teológicos, donde el apóstol Pablo ayuda a entender acerca de la salvación por gracia solamente por Cristo y no por obras de la ley. Ya en la tercera sección, que abarca los capítulos 5 y 6, podemos encontrar la parte aplicativa de esta carta. Como discípulos de Cristo, no solamente somos llamados a conocer, sino también somos llamados a aplicar lo que conocemos en nuestra vida diaria. Lo que Pablo hace en esta sección es contrastar lo dañino que es creer que podemos salvarnos por nuestras obras versus las bendiciones de la salvación por gracia. Anterior a la venida de Cristo, el judío estaba bajo la condenación de la ley de Moisés, ya que bajo ese yugo el judío tenía que cumplir tanto la ley moral como la ceremonial para estar en buena relación con Dios. Como dice Pablo en el capítulo 3, versículo 10 de Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pero Cristo vino a ofrecer una salvación distinta cuando dijo que teníamos que acercarnos a Él porque Él tenía un yugo fácil y una carga ligera. Y es esta la libertad de la que queremos hablar el día de hoy. En el capítulo 5 de los versículos 1 al 10 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligan todos los que por ley intentan justificarse, y de la gracia han caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale algo ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Como hemos revisado en la introducción, el capítulo 5 forma parte de la sección aplicativa de esta carta y Pablo comienza en el versículo 1 recordándonos nuestro propósito, y es el de ser libres. ¿Pero libres de qué? La Biblia nos da respuesta de esto en el Evangelio de Juan capítulo 8, donde dice: Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos a Jesús: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos. Como dices tú, seréis libres. Y Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este texto responde claramente a lo leído en el versículo 1 de Gálatas capítulo 5. Cristo vino a hacernos libres del pecado, es decir, que ya no estamos sometidos a hacer lo que el pecado nos dice que hagamos, sino que ahora podemos elegir y luchar contra el pecado que todavía mora en nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Él ya no es nuestro amo ni nuestro dueño, sino que Cristo compró nuestra libertad y ahora le pertenecemos a Él. Por otra parte, si bien es cierto, somos nosotros libres de la esclavitud del pecado,
El apóstol Pablo no se está refiriendo a esto en ese momento, sino que Pablo está haciendo una referencia a nuestro llamado a ser libres de la condenación de la ley y del yugo pesado que demanda ésta para su cumplimiento. Los grandes malentendidos que tenemos como cristianos es que no entendemos realmente que cuando Cristo fue a la cruz y dijo consumado es, todo lo que se tenía que haber hecho para alcanzar salvación ya había sido hecho por Cristo, y todo esto es ahora nuestro por la fe, por creer que Cristo compró nuestra salvación. Por tanto, cuando falsos maestros empezaron a entrar a las iglesias de Galacia y empezaron a enseñar a los gálatas que era necesario circuncidarse y regresar a las obras de la ley para alcanzar la aprobación de Dios, ellos empezaron a desviar a la iglesia de la fe verdadera, llevándolos a pensar y a enseñar a otros que las obras de la ley eran necesarias para la salvación más la fe en Cristo, cuando en realidad Cristo vino a cumplir la ley que ni tú ni yo podíamos cumplir. Y cuando Él la cumplió, su cumplimiento total fue aplicado a nuestras vidas solo por creer sin hacer ninguna obra de por medio. En otras palabras, Dios nos ve como si nosotros hubiéramos cumplido su ley en totalidad. El expediente justo de Cristo es ahora nuestro por la fe. Y es por eso que la Biblia constantemente nos dice que hemos nacido de nuevo, que tenemos un nuevo corazón y que somos nuevas criaturas. Tenemos un nuevo perfil delante de Dios que fue ganado por Cristo y solamente por Él. Otro malentendido que existe es que muchos de los llamados cristianos han tomado la palabra libertad y la han sacado de su contexto para decir cosas que ni el Señor Jesús ni Pablo tuvieron en mente, y usan el pretexto de ser ahora libres para hacer todo lo que ellos quieren, creyéndose autónomos para hacer lo que dictan sus corazones, y descartando la autoridad que tiene el gobierno y hasta la misma iglesia sobre nosotros. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas en estos primeros versículos que si se someten a las obras de la ley para nada aprovecha, porque el hecho de que ellos creyeran que podrían salvarse por la ley convertiría la obra de Cristo en algo inservible para ellos. El versículo 2 dice: si os circundáis, de nada os aprovecha Cristo. Entonces de nada sirve que Cristo haya cumplido la ley porque estoy buscando otro camino de salvación. Si quiero guardar la ley para ser salvo, entonces la muerte de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no me sirve. Entonces si quieren guardar la ley, no aprovecha que Cristo haya venido, que haya cumplido Él la ley, que haya muerto y resucitado. De nada aprovecha esto porque estamos buscando otra forma de salvarnos. Al final, abrazar la ley es no abrazar a Cristo, es una cosa o la otra. El apóstol Pablo continúa en el versículo 3 y dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aquellos que estaban confiando en cumplir la ley de Moisés para salvación estaban obligados a cumplir cada una de las leyes morales y ceremoniales que demandan. La ley debía cumplirse en su totalidad sin dejar nada atrás. Santiago nos dice: pues el que obedece todas las leyes de Dios menos una es tan culpable como el que desobedece todas, porque el mismo Dios que dijo: no cometerás adulterio, también dijo: no cometas asesinato. Así que si ustedes matan a alguien pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Es como romper la ley de tránsito y tratar de defenderse delante de un juez argumentando que hacemos ayuda social, que somos trabajadores ejemplares e hijos o padres extraordinarios. Bien, dirá el juez, todo eso debes hacerlo, pero la ley de tránsito la rompiste y debes pagar por ello. Cristo vino a ofrecer a los Gálatas y a nosotros un camino diferente al de la ley, pero los Gálatas habían comenzado a abrazar más el esfuerzo humano que la gracia de Dios.
En el versículo 4 se nos habla de otra consecuencia de pretender alcanzar la salvación por intentar cumplir con las obras de la ley cuando dice: de Cristo se desligan los que por la ley intentan justificarse, de la gracia han caído. Y al final, como decíamos, es una cosa o la otra, no podemos tener ambas. No es la fe en Cristo más las obras por si falta completar o pagar algo, no. Mucha gente hoy en día, aunque no está tratando de ganar su salvación por las obras de la ley, trata con obras de ganarse el favor de Dios o su perdón. Ellos pecan y creen que la solución es volver a hacer devocionales, orar más y más largo, o tal vez asistir más a la iglesia si es que se ha dejado de asistir. Pero la Biblia nunca nos dice que hagamos algo de eso para ser perdonados en caso de pecar, sino que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él nos perdona cuando nos acercamos no porque pase por alto el pecado, sino porque ya hay un pago por nuestros pecados. Las demás cosas como devocionales, leer la Biblia, asistir a las reuniones de la iglesia son necesarias y son fruto de nuestro arrepentimiento y no al revés. Nosotros no compramos el perdón de Dios, no nos ganamos el favor de Dios, todo esto es otorgado por gracia. En los versículos 5 y 6, Pablo hace contraste con aquellos que quieren ganar el perdón de Dios por la ley cuando les dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En contraste con aquellos que confían en sus obras, Pablo dice que hay un grupo que por el Espíritu esperan con fe la justicia de Dios. Por fe esperan que su promesa se cumplirá. Por fe esperan y creen en la suficiencia de la obra de Cristo para pagar todo pecado que se haya cometido, no importa quién seas y no importa lo que hayas hecho. Esta libertad y esta confianza que podemos tener en la obra de Cristo no es para que sigamos pecando, sino para que podamos obedecer de corazón la ley de Dios. Cristo nos liberó para que podamos acercarnos al trono de la gracia con confianza y ahí hallar oportuno socorro para lidiar con nuestras tentaciones, tropiezos, caídas y pecados. Es esa la libertad a la que Cristo nos ha llamado, la libertad de poder acercarnos a Dios por medio de la gracia que ha sido mostrada en Cristo Jesús. Vosotros corríais bien la carrera, dice el apóstol Pablo. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. La idea en la pregunta de Pablo acerca de quién los estorbó para no obedecer tiene que ver con que ellos empezaron a seguir otra verdad, como dice en Gálatas capítulo 1 versículo 8, otro evangelio diferente. Y parte del problema con los Gálatas también es nuestro problema, porque tenemos una tendencia incurable a pensar que nuestras obras contribuyen en algo. ¿O acaso nunca has pensado que porque hoy tuviste un tiempo devocional más largo, Dios te tiene que bendecir? ¿O que si vas a la iglesia todos los días, Dios tiene que hacer que te vaya mejor? Dios no nos debe nada. Leer la palabra, estar en comunión nos beneficia a nosotros. Asistir a los cultos, escuchar la palabra expuesta desde un púlpito es para nuestra salud espiritual, no para reclamar un premio. Debemos ser cuidadosos porque un poco de levadura leuda toda la masa. Una pequeña desviación corrompe el evangelio al igual que un pequeño pecado en la vida del creyente o en la vida de la iglesia invade y corrompe a la iglesia local en su totalidad. Los textos no nos dicen cuándo los Gálatas comenzaron exactamente a creer todas estas cosas, pero basta que hayan aceptado una enseñanza errada para desviarse del Evangelio de la gracia de Dios. En medio de la desviación que los Gálatas pudieron enfrentar, Pablo aún tenía confianza en que el Dios que comenzó la buena obra en ellos la terminaría. Y es por eso que Pablo dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea.
La confianza de Pablo no estaba puesta en que los gálatas recapacitarían, sino en que Dios los haría recapacitar de la doctrina que ellos estaban abrazando. En Gálatas capítulo 3, versículo 3, Pablo ya les había llamado la atención a los gálatas cuando les decía: ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Porque ellos habían comenzado bien la carrera. La confianza de Pablo no solamente está en que Dios encaminaría a los gálatas, sino en que también la persona que los estaba perturbando será llevada a sentencia por parte de Dios, sea quien sea. Después de haber mencionado estas verdades, debemos recordar que la fe cristiana llega a nosotros solo por gracia, y no por nuestros méritos. No hay nada que podamos hacer para preservar o mantener nuestra salvación, sino que debemos honrar nuestra salvación y adornarla con la manera en la que vivimos y nos conducimos.